Hola gente, TGIF, thank God it's Friday. Sí es viernes, ¿verdad? No sé, con la pandemia ya la neta no sé ni en qué día vivo. Pero bueno, sí es viernes. Bienvenidos todos a nuestra última clase de la semana de inglés con Mr. G. La última clase de inglés que vas a necesitar. Yo soy Mr. G, en los controles está Gary. No se preocupen, está vivo. Creo. Y pues el día de hoy tenemos un tema divertido por su nombre, se llama Tag Questions. En inglés jugar tag es como jugar las traes, como jugar, no sé, en México le decimos las traes. En inglés le dicen playing tag, pues vamos a jugar tag, tú la traes. Entonces, hoy vamos a ver este tema que es importante porque esto revela que también está nuestra conjugación, nuestro subject verb agreement. Entonces, si esto lo hacemos mal, es indicativo de que tenemos errores de conjugación por ahí. Y de otra manera, si lo practicamos, nos ayuda mucho a ver ese subject verb agreement y entonces tener una buena conjugación. Entonces, este es un tema, en realidad es simple, pero es bastante útil. Y como siempre, me encanta ver la parte de, claro, es un tema simple, pero ¿y te sabías esto? Y vamos a ver ejemplos que, por ejemplo, a mis colegas maestros de inglés se les atora. Les voy a poner un ejemplo que pasó últimamente en un foro y que les tuve que decir, no, a ver, están pendejos, no es así. Ya sé, soy mamón, ¿qué quieren? Bueno, nuestros class objectives. Primero que nada, hoy vamos a aprender, primero que nada, the use, para qué usamos las tag questions. The formula, cómo se va poniendo una tag question. The examples, les voy a decir uno por uno y les voy a enseñar las exceptions, las excepciones, porque como ya dije, tag questions es bien sencillo, pero tiene casos en donde es de, no, aguanta, aquí se complica un poquito. Ok, entonces, primero que nada, what is the use of tag questions? Okay, tag questions are used to carry out a question to which answer may be already implicit or known. Una pregunta de tag es más bien retórica o es más bien una confirmación, porque lo que yo estoy preguntando ya lo estoy poniendo en mi pregunta. Entonces yo ya tengo una idea, yo ya tengo como que un saber previo. Entonces cuando yo hago mi pregunta, más bien estoy, buscando la confirmación a mi pregunta. ¿Ok? ¿Cómo es eso? Bueno, pues vamos a las tag questions. We don't have any money, do we? Esta es una tag question, así de sencillo. ¿Son estas? Sí, son estas. Que técnicamente son sencillas, pero tienen su chiste. Ok, primero que nada, las tag questions están formadas por dos partes. The statement, la declaración, y la pregunta. We don't have any money. Esto es una declaración. En este caso la declaración es en negativo, pero es una declaración. We don't have any money. Y luego la pregunta es, ¿do we? No, el de Malcolm en medio no, este es otro do we. Ok, entonces, we don't have any money. Y luego estoy diciendo, ¿o sí? En español no hacemos esto de la misma manera, hacemos el ¿o sí? Entonces en español es completamente diferente, no tiene tanta ciencia, es simplemente hacer una declaración y decir o sí o no y ya. En inglés sí, dos partes. La declaración, la pregunta. La declaración va a ir separada por una coma, siempre. Muy importante. Si ustedes hacen un tag question y no le ponen coma, está mal. Detallitos, pero son importantes. Y luego la fórmula que la voy a poner aquí, bien sencillo. Déjenme quito mi coca. Muy bien. Primero que nada, ¿qué vemos aquí? Tenemos el sujeto, we. Y el sujeto va a ser de las pocas cosas que van a pasar a mi tag question. We don't have any money, do we. Yo hice mi declaración con we. La pregunta va a ser con we. Muy lógico. Y aquí entra algo divertido. Luego tenemos el auxiliary verb. El auxiliary verb en este caso es we don't. El verbo do en negativo. Y este va a pasar también aquí, pero aquí va a pasar en afirmativo. Y es algo así como ley de signos en matemáticas. Afirmativo, negativo, negativo, afirmativo. Siempre. Si yo tengo una afirmación que está en positivo, en afirmativo, cuando cambie, va a cambiar en negativo.
Y viceversa, si yo tengo una aseveración en negativo, cuando cambie va a ir en afirmativo. Siempre, infalible, sin excepción. Si lo hago los dos en negativo, los dos en afirmativo, no tiene sentido. We don't have any money, don't we? No tenemos dinero, no. O sea, tiene que haber ese contraste. Y el contraste se puede dar porque tengo mi verbo auxiliar en negativo o en otros casos. Ahorita los vamos a ver. Pero entonces, la fórmula. Todas las tag questions vienen con el statement, que puede ser en afirmativo o negativo, la coma y la pregunta. Utilizo el mismo sujeto y el mismo verbo auxiliar, pero en su forma opuesta. Afirmativo, negativo, negativo, afirmativo. Vamos a ver los ejemplos. Sí, tengo un titipuchal de ejemplos. Y acuérdense, tenemos nuestro ejercicio en donde ya les puse unas para que ustedes las completen. Muy bien. He isn't very smart. Is he? Que tengo el sujeto he, que va a pasar en la otra, is he. El verbo auxiliar, isn't, negativo, va a pasar en afirmativo, is he. He isn't very smart, coma, is he. Y por supuesto, nuestro question mark, always. We have to go, don't we? Aquí algo que les pasa muy seguido. Pensamos que el have es el que tiene que pasar. Haven't. No, porque para ser el que pasa tiene que ser el auxiliar. We haven't got, por ejemplo. Y aquí es el verbo principal. Entonces, si tengo una oración en donde no tengo verbo auxiliar, se lo voy a poner. ¿Esta oración está en presente? Sí. Entonces el verbo que voy a poner es do. ¿La oración está en afirmativo? Sí. Entonces lo voy a poner en negativo. Es la fórmula, ¿ok? Metódicamente es muy sencillo. They can finish later. Can't they? They can, can't. Aquí hice un bubu, sorry. She won't. Perdón, ahí está. She won't be long. Will she? She won't, negativo. Will, afirmativo. You shouldn't do that. Should you? You shouldn't, should. Y de nuevo, es una pregunta retórica. ¿No deberías de hacer eso? ¿O sí? That wouldn't be a problem, would it? That. Y aquí, un momento, pero tienes that y ¿cómo lo cambias? Como el that no es un sujeto y no puedo decir would that, lo voy a cambiar por it. Igual, si yo dijera Roger isn't here, is he, entonces that puede ser un sujeto, pero el pronombre es el objeto, it. Entonces no hay bronca, sigue siendo la misma regla. They had already said something. Si se fijan, estoy subiendo el grado de complejidad. O sea, primero simple present, luego con can, luego con will, luego should, aquí would, y aquí ya tengo pasado perfecto, pero la fórmula es la misma. They had already said something, hadn't they? They had, hadn't. ¿Escuchan la caravana católica que va pasando afuera? ¿No? Qué suertudos. Ok. She took the keys, didn't she? Y aquí quiero que vean algo. She, no tengo verbo, no puedo poner el took en negativo, entonces le inserto el verbo. Está en pasado, entonces va a ser did. Está en afirmativo, entonces va a ser en negativo. She took, didn't she? Esa es la fórmula. We got some time. Y aquí tengo una pequeña contradicción que suele pasar, pero por la característica del verbo got. We got some time. No tengo auxiliar. Y está en pasado. Sí, pero es una expresión de we got. Tenemos. Entonces, en este caso en específico, le vamos a poner don't we. Tenemos tiempo. Don't we. De nuevo, esto es como que un caso en particular. No es una excepción, es simplemente un caso particular por cómo entendemos el we got. We got es tenemos, ¿no? No es tuvimos. Entonces lo hacemos en presente. Y finalmente, she couldn't tell you, could she? She couldn't, could. Easy peasy, Japanesey. No sé si eso ya no es apropiado por ser racista. Bueno, no sé. Ok, pero no puede ser tan sencillo, ¿verdad? No, tenemos ciertos casos en específico. Ok, exception number one. Si yo tengo el verbo to be con I am, en afirmativo, pasa una pequeña característica. Si se fijan en todos mis ejemplos, los estoy poniendo, si son negativos, en contraction. Can't, shouldn't, won't, etc. ¿Se puede poner esto no en contracción de una manera extendida? Sí. Pero eso se vuelve más enfático y tiene una característica que ahorita voy a explicar. Pero el punto es que am not no tiene contracción. Entonces, no lo puedo poner con contracción. ¿Y qué hago? Hago una excepción.
Huh, I am wrong. Aren't I? Voy a utilizar el verbo are para poderle poner la contracción. ¿Por qué no isn't? Pues porque no. A alguien se le ocurrió hacerlo así. Y esta es la regla. Si yo utilizo I am en un tag question, la pregunta va a ser aren't I. Solamente si es afirmativo, negativo. Si es negativo, afirmativo, no pasa nada porque sería I am not. Am I? Y ahí no hay bronca. ¿Ok? Y como dije, esto parte porque siempre vamos a hacer una contracción. ¿Es posible hacerlo sin contracción? Sí, por ejemplo, yo podría decir I, uh, I have a great grade, right? I have a great grade. Perdón, grade. Tengo una gran calificación. Do I not? ¿Se puede poner sin contracción? Sí, pero obviamente es como que más elegante. Do I not? Y tengo que separar el negativo del verbo. No puedo poner do not I. Suena raro. Do not I? No. Do I not? Todos los puedo hacer así, absolutamente todos, pero suenan muy sangrones. Por ejemplo, they can finish later, can they not? Es como decir, ¿o acaso no pueden? Pero es así como que, fancy. Entonces, no sucede mucho. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Ok. Esa es una de las razones por las que tengo esta excepción de aren't I? Porque si no sería am I not? ¿Puedo decir am I not? Sí, pero lo mismo. Am I not? Well, I am wrong. Am I not? Ok, ¿qué pasa si yo tengo sujetos como estos? Nobody, mis compounds que ya explicamos. Pues nobody es un sujeto, pero es un sujeto que representa a nadie. ¿Cómo lo voy a cambiar? Pues puedo decir, nobody came. De nuevo, no tengo verbo auxiliar. Entonces va a ser do. Pero está en pasado, va a ser did. ¿Es afirmativo? No, no es afirmativo. Sí, porque no, porque tengo nobody, que es un negativo. Entonces esta oración es negativa. Nobody came, nadie vino. Entonces voy a poner did y el sujeto lo voy a poner como they. ¿Por qué they si no tengo sujeto? Porque es algo así como nadie vino o si vinieron ellos. ¿Quiénes? Pues las personas que esperaba. No, entonces they. Nobody came. Did they? Si tengo esta palabra que está hablando acerca de un grupo de personas, entonces el sujeto va a cambiar a they. Si tengo somebody lost it, somebody, alguien, didn't they? Alguien lo perdió. Igual, tengo pasado, tengo afirmativo, voy a poner didn't y aquí voy a poner they porque el they también es como un impersonal. Si se acuerdan, el they es cuando no estoy especificando a alguien, pero tengo que poner un sujeto. Por ejemplo, they say that you are a bitch. I'm sorry. Es como, who's they? Oh, you know, they. Que en español decimos, dicen que. ¿Quién dice? No, o sea, pues por decir algo. Entonces lo mismo pasa en este caso. Pero ¿qué pasa si no es una persona, sino una cosa? Nothing is certain. Nothing. Bueno, pues entonces este es negativo. Sí tengo verbo auxiliar. Pero como esto es negativo, va a pasar como afirmativo. Nothing is certain. Is it. Porque el nothing habla acerca de una idea y una idea se pone con it. Y finalmente que es otro caso importante, cuando tenemos la expresión there is, there are, there was, there were, there will be, etc. There won't be a problem. No habrá problema. Will there? Lo mismo. Tengo mi won't. El won't va a pasar en afirmativo. Will. Y entonces aquí cambio por they o por it. No, aquí voy a utilizar el there como sujeto y le voy a poner will there. En todas sus formas. There isn't, is there. There hasn't, has there. Siempre cuando tengo there is, there are, there was, there were, etc. El sujeto que voy a utilizar va a ser there. Siempre. Esos son los casos así como que más particulares. Ahora, esto salió en un foro de maestros de inglés y alguien realizó la pregunta de, a ver, ¿cómo se puede hacer este tag question? Y tenemos esta palabra que precisamente acabamos de ver con nuestros perfect models. You must have been busy. Esto es una conjetura. Debes haber estado ocupado. You must have been busy. ¿Cómo sería la tag question de esto?
Si nos vamos a la regla, tenemos que tomar el verbo auxiliar, invertirlo, afirmativo, y vamos a ponerle negativo en contracción, mustn't, y vamos a utilizar el mismo sujeto, mustn't you, con mi question mark. Y tarán, ¿verdad? Pues no es cierto. ¿Por qué no? ¿Notan lo increíblemente complicado de esto? You must have been busy. Mustn't you? No, como que le falta. Porque mis verbos auxiliares son dos. Must have. Ah, entonces, mustn't have you. Es demasiado complicado. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La respuesta sería no hacer una tag question. La respuesta sería hacer algo mucho más simple y mucho más coloquial. Simplemente poner right y ya. No se compliquen la existencia. Si tengo una tag question que implica algo muy complicado, entonces no hagan la tag question. Nadie lo hace. Porque precisamente si alguien elaborar esto, oh, well, you must have been busy. Nadie va a decir, mustn't have you. No. Se van a ir con, right? Igual si tengo, that might be difficult. Se fijan que son estas conjeturas de that might, que no es certero. That might be difficult. Pero es might. Entonces, puedo poner might not. Tampoco existe la contracción negativa de might. Entonces, ¿qué hago? That might be difficult, Ok, es muy coloquial. The Canadian A, si quieren. Pero simplemente, right? Porque de nuevo, tratar de seguir la regla aquí sería demasiado complicado. I may be wrong. Puede que esté equivocado. Right? Y mi question mark. Entonces, si tienen casos en donde dicen, ah, caray, esto está muy elaborado, regularmente van a hacer con estos, con perfect modals, con los modals que utilizamos de manera no certera. Entonces, que no podemos hacer en contracción negativa. Mayn't, mightn't, no. Shan't es posible, pero de nuevo, muy complicado. Entonces, nos vamos con esto. Básicamente esa es la regla, básicamente eso es lo que tenemos que hacer. Muy bien, entonces hoy vamos a checar nuestro ejercicio. ¿Ya tenemos gente? No, nadie lo checó. Entonces no me importa, lo vamos a checar nosotros. Muy bien, aquí tengo ejemplos. Vamos viendo. Ustedes, amigos en casa, si están viendo esto, pues lo pueden ir checando. Ok. Tenemos 0 viewers y no me sorprende, pero no sé si a lo mejor se está transmitiendo. Pero para los que lo están viendo regrabado, no pasa nada. Vamos contestando. You are probably tired. ¿Cuál sería la tag question? Momento de Dora la exploradora. Exactamente. ¿Cuál es la fórmula? Tengo are, aren't, y mi sujeto es you. Y, bien importante, question mark. Si se les olvida el question mark, está mal. Pero sí, y de repente, sobre todo ahorita en tiempos de clases en línea, o cuando tengo que hacer un TOEFL IBT, Internet Based, en donde lo tienen que hacer por computadora, pero nada más me faltó el question mark, pues por eso te la van a poner mal. Así que pongan atención. They don't have a car. Don't, negative, affirmative. Do, subject, they. Noten que el they lleva mayúscula porque es el sujeto, pero ya en la tag question ni el do ni el they van a llevar mayúscula, solamente el I. Bien importante también. We won't be long. Won't, negative, affirmative. Will, perdón, mi espacio. Y we, will we. Suena raro, we won't be long, will we? Sí se utiliza, aunque le suene raro. De nuevo la fórmula me lo comprueba. That wouldn't be the case. ¿Y qué es lo que tengo que escribir aquí? Se acaban de decir would, tache, está mal. Lo siento mucho. No. Tenemos que escribir aquí. Deliberadamente se las puse sin coma para ver si se acuerdan. Eso es trampa. Es para que se acuerden de que tengo que revisar y tengo que poner atención que lo estoy haciendo tal cual como debe ser. Si tienen un TOEFL, si tienen un IBT o si están haciendo un examen en línea y les ponen esta jiribilla, es importante que lo vean. Suele pasar. That wouldn't be the case. Wouldn't, negative, perdón. Would, y tenemos that. Pues, would it? There wasn't much traffic. There wasn't much traffic. Okay, the same. Coma. Was there. There we go.
Y aquí, una de las difíciles. Nobody took my phone. Y de hecho aquí les tengo opciones alternativas. Ok, dijimos, bueno, primero que nada, la coma. Segundo, nobody took. Esta es una oración negativa en pasado. Entonces, necesito pasado afirmativo. Did. ¿Cuál va a ser el sujeto? Acabas de decir que es they. Puede ser. Nobody took my phone, did they? Ok, aquí depende del contexto. Si pienso que una persona ajena a las personas a las que les estoy preguntando fue quien tomó mi teléfono o quien no creo que haya tomado mi teléfono, así como que nadie vino y tomó mi teléfono, ¿o sí? Entonces pongo they. Pero ¿qué tal si estoy acusando a las personas que les estoy preguntando de haberlo hecho? Así, ninguno de ustedes tomó mi teléfono. Did you? Y es factible. ¿Por qué? Porque depende a quién esté direccionando como que esta culpa. Acuérdense, las tag questions son de que yo estoy implicando la respuesta. Entonces este es el punto. Las dos son correctas, las dos son posibles. Y finalmente, oh, I am interrupting. Y entonces, coma, aren't I? Y aquí tengo una oración que siento que es muy común, que este contexto es bastante sencillo. Entonces, ahí es, ok, es cuando lo voy a hacer. Oh, I'm sorry, I am interrupting, aren't I? Estoy interrumpiendo, ¿verdad? De nuevo, en español no tenemos esta complicación. En español no decimos, ¿verdad? Cierto, en Latinoamérica quizás. En Jalisco decimos, ¿edad? A lo cual la respuesta correcta es, ey. Muy bien, entonces esto les va a servir sobre todo para practicar su subject-verb agreement, porque es de no, sujeto, sujeto, verbo, verbo en el no opuesto, pero tiene que ser igual. Entonces, este es un tema que es simple, pero que es bastante útil cuando yo quiero practicar mi subject-verb agreement. Muy bien, gente, y pues ya eso fue todo por hoy. Los veo la semana que entra, una vez más en Inglés con Mr. G. Un saludo de Gary, que acaba de cambiar de posición, porque obviamente es necesario. La semana que entra tengo mis últimos temas que ya planeé. Voy a planear más el fin de semana, pero me encantaría que ustedes me manden sus dudas, me manden sus temas que quieren que explique, incluso si se mueven a lo poco ortodoxo. Por ejemplo, metodología de la enseñanza, por ejemplo, certificaciones TOEFL, TOEIC, IELTS, etcétera. Si alguno de ustedes quiere hacer un CPE, que es el máximo examen de inglés, también les puedo dar tips acerca de cómo se hace y mi experiencia, etcétera. Pero mándenme sus comentarios y sus mensajes a cualquiera de mis redes y con todo gusto vemos si les podemos hacer caso. Yo fui Mr. G y espero verlos la semana que entra. Que tengan nice weekend. I'll see you the next time. G